en este segundo ejercicio vamos a resolver un caso de un viscosímetro de cilindro concéntrico que es operado por un contrapeso que está conectado en esta parte, ¿verdad? En la cuerda. Hay una cuerda aquí y una pequeña polea y aquí está el contrapeso. Entonces la idea es encontrar la masa de este contrapeso que sea necesaria para poder generar una velocidad de rotación en este cilindro que está acá, un cilindro interior, a una velocidad de 30 RPM, o sea, revoluciones por minuto. El fluido que se utiliza entre los dos cilindros que ustedes pueden ver acá es un aceite SAE 30 con una viscosidad de 0.35 pascales por segundo, y nos dice también un par de datos más. Nos dice que la altura del cilindro interno es 10 centímetros, el radio del cilindro interno es de 3 centímetros y el radio de esta parte superior del equipo es de 2 centímetros. El espacio o la luz que le llaman a veces entre los dos cilindros concéntricos es A, igual a 0.1 centímetros. Vamos a considerar también que esa separación entre el fondo del cilindro interior y el del cilindro externo es igual a A también, o sea, esa luz de 0.1 centímetros. Bien, entonces quizás lo primero que podríamos comenzar a analizar es que el peso que está acá es el que va a provocar o va a proporcionar la fuerza necesaria para que este cilindro pueda girar a esta velocidad de 30 revoluciones por minuto dentro de este fluido, dentro del aceite SAE. Bien, entonces para comenzar el análisis consideremos este cilindro. Voy a considerar este cilindro, por ejemplo, yo lo saco y lo voy a dibujar acá. Aquí así. Ya tendríamos más o menos esta forma, ¿no? Del cilindro que está aquí adentro. Este es el que gira, el cilindro externo permanece estático. Bien, si yo lograra desenrollar este cilindro, lo podría quizás, a ver aquí, colocar como una especie de placa. He desenrollado, ¿verdad? Como que toda esta parte de aquí que sería el perímetro del cilindro sería todo esto que está aquí, ¿verdad? Como que lo he extendido. Entonces esto tendría 2 pi r, ¿verdad? R mayúscula porque estoy hablando de este cilindro que es el cilindro interno, y aquí tendría, ¿verdad?, una distancia h que es la altura del cilindro, ¿verdad? A poner aquí una altura h que sería esta h que está aquí. Esta podría ser una placa que se está moviendo, ¿ya? Porque de hecho la superficie externa de este cilindro se está desplazando a la velocidad omega. Entonces yo podría transformar esa velocidad omega, le voy a llamar, a una velocidad lineal a través de esta ecuación que está aquí, ¿verdad? U sería igual a omega por R. Y la superficie interna del cilindro externo podría representarlo como una superficie estática, donde la velocidad es cero. Y si ustedes ven, aquí ya hay una analogía con la ley de viscosidad de Newton, ¿no? Entonces el área de esta plaquita o el área superficial del cilindro realmente sería entonces igual a 2 pi r por h, ¿no? Y la velocidad en la superficie de este cilindro interno sería omega por r, ¿ya? Donde r realmente aquí yo le he puesto como minúscula, pero es el r, ¿no?, de el cilindro. Lo voy a cambiar, r mayúscula. Y entonces ahí ya tenemos una analogía. Bien, entonces en el cilindro, ¿no?, vamos a tener un torque, ¿verdad?, que es producido por este contrapeso. Voy a tener dos componentes realmente, ¿verdad? El torque debido a la superficie vertical, le voy a llamar, del cilindro, o sea, toda la superficie de las paredes, y un torque debido al fondo, ¿verdad? El fondo del cilindro también tiene contacto con aceite, ¿verdad?, y hay una película aquí que está separando con el fondo del cilindro más externo, ¿no? Entonces voy a tener dos componentes del torque, ¿verdad?, el vertical y el del fondo. Esos dos componentes del torque son producidos por la fuerza que está generando este contrapeso. En otras palabras, el peso propiamente aquí
masa por gravedad es lo que está tirando de esta cuerda y la que está generando la fuerza necesaria para provocar esos dos torques. Bien, entonces voy a hacer un cálculo de cada uno de los torques. Voy a comenzar con el torque vertical que hemos dicho. Coloco por aquí torque vertical. Como uno de los primeros. Y voy a comenzar quizás colocando por acá la ecuación de la viscosidad de Newton. Voy a comenzar con eso primero y luego vamos a ir viendo cómo vamos desarrollando la fórmula para el torque. Entonces voy a decir que aquí va a haber un esfuerzo cortante vertical que va a ser igual a la viscosidad por du entre dy. Esto lo puedo expresar ahora como la fuerza tangencial que está actuando en la pared vertical dividida entre el área, esta área que he calculado aquí previamente, y esto va a ser igual a la viscosidad por la velocidad u con la que se mueve la superficie externa del cilindro que está aquí, del cilindro más pequeño, que también la he puesto por acá ya, dividida entre el espacio entre las dos placas, digamos que aquí sería entre las dos placas, pero realmente es el espacio entre los dos cilindros, que es A minúsculo. Bien, entonces de acá yo podría despejar la fuerza tangencial que actúa en la superficie vertical, va a ser igual a la viscosidad por la velocidad entre A por el área. Ahora el torque, que lo voy a llamar torque vertical, lo voy a representar por una T mayúscula sub B, va a ser igual a esta fuerza multiplicada por el brazo de palanca, que va a ser el radio que está aquí. Entonces va a ser FB por R. Si yo sustituyo esta FB ahora por acá, me quedaría viscosidad, velocidad entre A por el área por R. La velocidad también la puedo sustituir por esta expresión que ya he dejado acá arriba. Entonces me quedaría viscosidad sería igual a omega por R. El área también ya la tengo calculada aquí previamente. Va a ser 2 veces pi por el radio por h. Y todo esto dividido entre A. Y multiplicado por esta última R que he dejado por acá. De tal manera que ahora la expresión para el torque vertical, lo voy a poner aquí, debería de ser entonces igual a 2πr. Bueno, vamos a ponerlo 2pi por h, porque voy a 2pi por h. Luego tendríamos 2pi por h. También tendríamos viscosidad. Tendríamos por acá también la velocidad angular. Entonces viscosidad, velocidad angular. Y esta r por r por r quedaría como r cubo. Y todo dividido entre la A. Entonces aquí tenemos ya la expresión para el torque vertical. Voy a hacer ahora un cálculo también para el torque en el fondo, que le hemos llamado, el torque en el fondo del cilindro. Para eso voy a escribir ahora acá, nuevamente, vamos a poner torque en el fondo, le voy a llamar. En el fondo. Así, y hacemos acá. Así sería torque en el fondo. Vamos a suponer de que tenemos por acá un círculo, vamos a ver, un círculo, un área, tenemos un área, un círculo que representa el fondo. Eso sería la representación del fondo de este cilindro. Por lo tanto, vamos a tener una distancia aquí r, igual al radio de este cilindro. Y voy a dibujar por acá un diferencial de área, un diferencial de área que vendría siendo como una especie de anillo, un anillo plano, más o menos así. Este anillo va a estar a una distancia r cualquiera, va a tener un espesor dr, y el fluido que esté
en las cercanías de este anillo, ¿verdad? Por aquella condición de no deslizamiento que hablábamos, se va a mover, ¿verdad?, a una velocidad, a una cierta velocidad. Y por lo tanto va a actuar sobre esta área también un diferencial de fuerza. Le voy a poner un DF. DF sub F le voy a poner para representarle como que es de fondo, ¿verdad? Entonces ya tendríamos ahí un diferencial de fuerza que actúa sobre un diferencial de área a una distancia R. Yo podría hacer una integral desde cero, o sea, es decir, desde el centro de esta área hasta el radio R mayúscula. Y entonces calcular ese montón de fuercecitas por ahí y luego calcular un torque, el torque que estaría actuando en el fondo del cilindro. Voy a expresar por aquí más o menos eso que acabamos de decir de manera matemática y decir, bueno, el torque, vamos a poner un diferencial del torque en el fondo, debería de ser igual entonces a este radito R que he puesto por aquí por esta fuerza diferencial, un diferencial de la fuerza en el fondo. Yo puedo integrar esto desde 0 hasta el torque en el fondo total, y aquí puedo integrar desde 0 hasta R. Ahora necesito una expresión de df, ¿verdad? Eso es lo que andaría buscando ahora, una expresión para df. Bien, aquí podríamos hacer lo siguiente, ¿verdad? Voy a venirme por acá. Voy a escribir nuevamente la ecuación de viscosidad y voy a decir que el torque en el fondo va a ser igual a un diferencial de fuerza en el fondo dividido entre un diferencial de área. Esto va a ser igual a la viscosidad por el U, ¿ya?, entre A. ¿Ya? Básicamente lo mismo que he escrito aquí. ¿De acuerdo? Ahora continúo, ¿ya? Y yo digo, bueno, este dF sub F va a ser igual a la viscosidad por U entre A por un diferencial de área. Y eso yo ya lo puedo sustituir acá, ¿ya? Entonces esto va a ser igual a la integral de 0 a R de ahora este R pequeñito que tenemos aquí, vea, lo voy a poner acá y sustituyo esta expresión para el diferencial de fuerza. Entonces sería viscosidad, velocidad entre A por el diferencial de área. Pero ahora voy a obtener un diferencial de área. Ese diferencial de área lo podemos escribir aquí. ¿Cuánto va a valer este diferencial de área? Bueno, va a valer el perímetro, que va a ser 2pi por R minúscula, multiplicado por el espesor, que va a ser de R. Entonces va a ser 2pi por R minúscula por el de R. ¿Ya? Es como que esta tirita, este anillo, yo lo extendiera. Yo lo extendiera y entonces me quedara una tirita más o menos así. Y tendría esto una longitud igual al perímetro, 2pi R, y el espesor de R. Entonces eso es lo que me traigo para acá y lo puedo sustituir de 0 a R, R viscosidad, y quizás de una sola vez podríamos hablar de la velocidad. La velocidad en este caso también lo puedo expresar como U igual a omega por esta R minúscula. Entonces lo escribo aquí, omega por R minúscula, todo dividido entre A y ahora multiplicado por el diferencial de área, que va a ser 2pi R por dr. Ahora ya tenemos aquí entonces ya nuestra expresión para poder integrar. Entonces divido aquí un poquito. Esto me va a dar el torque, ¿no? El torque en el fondo. Y esta expresión que está aquí, hay constantes, vea, la viscosidad, la velocidad angular, 2pi y la A. Eso podría salir. Entonces voy a ponerlo aquí, viscosidad, velocidad angular, 2 veces pi entre A. Y adentro va a quedar R por R por R, o sea, R cubo por dr. Esto entonces al final me va a quedar como 2pi, ordenando un poquitito, vean, R cuarta entre 4, vean. Lo voy a poner así. Y esa entonces es la expresión para el torque en el fondo. ¿Ya? Voy a simplificar aquí el 2, por ejemplo. Entonces me quedaría pi, viscosidad, velocidad angular, R cuarta y abajo dividido entre 2 veces A.
Esa es entonces, ¿verdad?, la expresión para el torque en el fondo. El torque total va a ser la sumatoria, por lo tanto, de esos dos torques que nosotros tenemos expresado ya ahí. Entonces, si me dejan solo cambiar de hoja, vamos a poner aquí esta otra. Entonces vamos a ver, vamos a terminar de escribir aquí nuestras ecuaciones. El torque total, que lo he expresado solo como T, va a ser igual al torque vertical más el torque en el fondo. Estas expresiones ya las tenemos previamente escritas. Ya lo voy a tratar de escribir aquí nuevamente. Aquí el torque vertical tendría que ser 2 veces pi por la viscosidad, por la velocidad angular, h por r al cubo entre a, más el torque en el fondo, que hemos dicho que va a ser pi por la viscosidad, velocidad angular, r a la cuarta, dividido entre 2 veces a. Esas son las expresiones que nosotros ya teníamos, ¿verdad? Ahora puedo yo sacar un factor común aquí, decir pi, viscosidad, velocidad angular, r al cubo dividido entre a, y como factor me va a quedar aquí entonces 2 veces h más r medios. Cuando yo sustituya los valores en esta expresión, cuando nosotros sustituyamos valores acá, vamos a llegar a un valor de torque. Lo voy a poner por aquí. Entonces el torque total va a ser igual a pi por 0.35 pascales por segundo. Velocidad angular, me decían 30 revoluciones por minuto, ¿verdad? Revoluciones por minuto. Evidentemente estas no son unidades apropiadas, hay que convertirlas. Una revolución son 2 pi radianes, ¿verdad? Y un minuto, pues lo voy a poner por aquí, 60 segundos. ¿Verdad? Esa sería la velocidad angular. Y luego tendríamos r al cubo, ¿verdad? R para este caso es 0.03 metros, o sea 3 centímetros. Ustedes pueden verificar el valor en el enunciado del ejercicio. Y esto va a estar dividido entre A. A es la luz, ¿verdad?, la separación entre los dos cilindros. Es 0.1 centímetros. Expresado en metros sería 0.001 metros. Luego esto multiplicado por 2 veces la h, que es 10 centímetros, en metros sería 0.1 metros, más el radio, o sea r nuevamente, que ya dijimos que es 0.03 metros entre 2. ¿Ya? Y ahí tenemos ya entonces nuestra expresión. Ahora al cálculo total de esto sería el torque igual a 0.02 newton metro. Bien, y para terminar nuestro análisis podemos observar nuevamente la parte superior de nuestro dibujo, ¿ya? Tenemos esta polea que está aquí, esta otra que está aquí y la cuerda que está transfiriendo el peso, ¿ya? Entonces lo voy a poner aquí, ¿ya? Sería, esa es la polea grande, ¿no? Aquí viene la cuerda, ¿ya? Y por ahí está el peso. Entonces este radio de esta cuerda es esta R minúscula, o sea, estoy hablando de esta polea tiene un radio R y aquí está la cuerda, ¿no? Entonces aquí está la polea y aquí está la cuerda. Esta cuerda es el peso prácticamente. Aquí tenemos el peso, aquí se está transfiriendo el peso hacia allá. Entonces tenemos una fuerza, un brazo de palanca, entonces tengo un torque. El torque entonces va a ser R por W, R por mg, que sería la masa por la gravedad. Entonces el torque va a ser igual a la masa, le voy a dejar aquí y voy a dejar acá abajo R por G. Y aquí tenemos nuestra expresión para poder calcular la masa del contrapeso. Entonces la masa va a ser igual al torque, 0.02 newton metro, dividido entre el radio, que era de 2 centímetros, o sea 0.02 metros, multiplicado por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Esto nos va a dar un valor de masa, ¿verdad? Ahí tendríamos nosotros ya nuestro valor de masa. Ya aproximadamente, pues yo tengo un valor aquí en kilogramos de 0.102 kilogramos,
o lo que sería igual un valor de 102 gramos, ¿verdad? Y esta sería la respuesta del ejercicio.